Buenos días con todos. Parece que no todos dijeron buenos días, ¿verdad? Buenos días con todos. Gracias, es usted muy amable. ¿Cómo estamos, mis amados? Amén, bendecidos y en victoria. Siempre es un honor, un privilegio poder estar aquí una mañana más. ¿Cuántos creen que es una mañana de bendición? ¿Cuántos están disfrutando la presencia de Dios? Amén, qué hermoso es habitar en su casa, donde hay plenitud de gozo. Bien, el tema en esta mañana, como ustedes lo pueden ver en su pantalla, como también se estuvo anunciando, es la dieta del Espíritu. Y antes de comenzar vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más por tu presencia con nosotros aquí en esta mañana. Espíritu Santo, tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres precioso, te amamos, te anhelamos, te adoramos y te entregamos por completo el control de este tiempo. Espíritu Santo, te rogamos que seas tú hablando a nuestras vidas. Señor, apunta directo a la necesidad de nuestras almas. Habla de una manera tan particular, tan específica, que no podamos negar que es tu voz hablándonos. Espíritu Santo, una vez más te pedimos que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para hablar todo aquello que tú quieres que yo diga. Y como siempre, toda la gloria, el imperio, la alabanza y el honor sea solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, la dieta del Espíritu. ¿Cuántos están haciendo dieta? Sí, se les nota que no están haciendo dieta. No, pero dieta viene del término, en su etimología latina, habla de una rutina que se sigue para alcanzar algún objetivo. Y es interesante, la otra vez yo pasaba por un gimnasio que acababan de abrir, pasé nomás, ¿verdad? No entré. Pasaba por un gimnasio que acaban de abrir y entonces ustedes saben la publicidad de los gimnasios, habían puesto algo así, como una pancarta enorme que decía, cambia tu cuerpo en 90 días. ¡Wow! Y era algo interesante, yo veía por la ventana, ¿no es cierto? Y veía cómo gente estaba ahí corriendo en las máquinas, gente que estaba levantando pesas, ¿no es cierto? Había otros que no sé qué estaban haciendo, estaban con el celular ahí tomándose fotos. Creo que eran más las fotos que sacaban que lo que sudaban o el ejercicio que hacían. ¿No es cierto? Y luego yo me ponía a pensar, y lo cierto es, las personas que verdaderamente cuidan su cuerpo, saben que no basta solamente con ir al gimnasio, no basta solamente con hacer ejercicio. Hay cosas que debemos cuidar como la alimentación también, por ejemplo. Entonces, para poder tener resultados realmente y tener un cuerpo sano, sí, por un lado tengo que hacer actividad física, tengo que ejercitarme, pero por otro lado tengo que alimentarme bien, tengo que nutrirme bien. Y luego yo me ponía a pensar, ¿y cómo será con el espíritu? ¿No es cierto? Porque somos seres integrales, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, si cuidamos el cuerpo, ¿cuánto más debemos cuidar el espíritu? Y asimismo, el espíritu debe ser nutrido, debe ser alimentado, debe fortalecerse. Y así como en el cuerpo uno tiene cuidado de todos los componentes para que los resultados sean integrales, asimismo en el espíritu debemos tener cuidado no solamente de ejercitarlo, sino también de nutrirlo y de alimentarlo para asegurar que todos los componentes puedan asegurar un crecimiento integral. Y es ahí donde, así como en lo físico, muchas personas cuando no saben qué rutina seguir, qué alimentos ingerir, ¿qué es lo que buscan? Un coach, ¿sí o no? ¿Saben lo que es un coach? Un entrenador personal. Y de la misma manera, así en el espíritu, cuando no sabemos qué debemos hacer exactamente para fortalecer nuestro espíritu, ahí es cuando aparece Dios, el coach por excelencia, el entrenador de entrenadores, el nutricionista de nutricionistas. Él no se conforma con que tú aumentes o disminuyes unas cuantas medidas. No, Él quiere que tú alcances la excelencia, la perfección, la estatura de Cristo. Él va a estar todos los días animándote, levantándote, diciendo vamos, que tú puedes, y no te va a dejar, porque Él es aquel que inició la buena obra, el cual la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es nuestro entrenador.
¿Cuántos quieren tener un espíritu fortalecido? ¿Cuántos quieren ser fuertes espiritualmente? Vamos a considerar 3 elementos para tener un espíritu sano y fuerte. 3 componentes de la dieta del espíritu. Vamos a descubrirlo juntos en Mateo capítulo 4, verso 4. Mateo capítulo 4, verso 4. Me parece que voy a necesitar un poquito de agua, ¿verdad? Sí, gracias. Mateo capítulo 4, verso 4. ¿Lo tienen? Él respondió y dijo, este es Jesús hablando, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas gracias. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A raíz de este versículo, basándonos en este texto, ¿cuál cree usted que es el primer componente de la dieta del espíritu para poder alimentar y nutrir nuestro espíritu? La palabra de Dios, sin duda alguna. Ahora es interesante, y miren, yo le voy a pedir a usted un favor. ¿Me quiere hacer un favor? Si no, igual se lo voy a pedir, ¿verdad? Le voy a pedir un favor. Mire, yo le prometo que vamos a llegar a la aplicación práctica de cada uno de estos componentes, pero antes necesito que por favor me acompañe en todo el recorrido, porque vamos a descubrir por qué es tan importante alimentar el espíritu y además cómo podemos alimentarlo a través de la palabra de Dios. ¿Estamos, mis amados? ¿Me hace ese favor? ¿Puede ser? Muchas gracias. Como siempre digo, es usted muy amable. Entonces, lo primero que hay que entender en este texto es que Jesús cita precisamente las Escrituras. Él dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que Jesús está citando es un versículo que se encuentra en Deuteronomio capítulo 8, verso 3, cuando Moisés está hablando al pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 8, verso 3, y dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este es el texto que Jesús está citando. Ahora, ¿en qué contexto se dice este versículo? ¿No es cierto? El pueblo de Israel, cuando Moisés está hablando de esto, trae a memoria cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y padecía hambre, padecía sed. Y en ese momento, cuando no había sustento, entonces Dios envía maná. De hecho, maná en hebreo es men, que significa ¿qué es esto? Porque claro, la gente no sabía lo que era, pan estaba cayendo del cielo y bueno, pero ¿qué es esto? Pero ahí Dios proveyó para sus necesidades. Ahora, algo interesante en todo esto es que los hebreos, cuando salen de Egipto, no salen pobres. Los hebreos salen ricos, salen con bienes, salen con tesoros, con oro, con joyas. ¿Por qué? Porque los egipcios estaban tan cansados de las plagas, estaban tan traumados de la mortandad de sus primogénitos, que cuando Faraón dice, bueno, ya váyanse, los egipcios, cuando los hebreos iban pasando, salían de sus casas y le daban oro para que se fueran. Decía, toma, llévate mi oro, llévate mis joyas, llévate todo lo que tengo, mis bienes, pero no vuelvas. Entonces, cuando los hebreos están pasando por el desierto, es un pueblo rico, lleno de bienes, lleno de oro, lleno de tesoros. Sin embargo, padecían necesidad. ¿Por qué? Porque no importa todos los bienes que tengas, en el desierto no hay alimento. De nada le servía todo el oro, toda la plata que poseían. Estoy seguro que si un panadero o alguien con un pedazo de pan hubiese estado en ese desierto,
todos los hebreos, sin pensarlo, hubiesen intercambiado todas sus joyas y todas sus riquezas con tal de probar un bocado de ese pan. Pero no había alimento. Amados, así mismo es hoy en día. Hay crisis que no se satisfacen con cosas materiales o con lo que físicamente podamos tener. El que tenga oído para oír, oiga. Hay desiertos que no son físicos, hay desiertos que son espirituales. Hay necesidades que no se suplen con lo material, sino con lo espiritual. Hay desiertos donde tus bienes, tus riquezas, tu oro, tu plata, aún tus fuerzas físicas no sirven de nada. Es ahí cuando todo falla que la palabra de Dios no falla. Ella es tu alimento, es tu sustento y es fortaleza para el alma cansada y sedienta. ¡Aleluya! La palabra de Dios no falla jamás. Por eso es importante tener en cuenta que por un lado está lo físico, sí, pero hay otras necesidades que son espirituales. Y debemos enfocarnos en nutrir nuestro espíritu. ¿Por qué es importante alimentar nuestro espíritu? Diga conmigo, vida. Amados, el espíritu, cuerpo, alma y espíritu, el espíritu es el que da vida. Génesis capítulo 2, verso 7. Cuando Dios forma al hombre, lo forma del polvo de la tierra, ¿no es cierto? Ahora, cuando Él lo forma del polvo de la tierra, ahí está lo físico, pero lo físico no tenía vida, estaba muerto. Entonces dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida. Eso es espíritu, aliento, viento, neuma, espíritu, aliento de vida. Y entonces fue el hombre un ser viviente. Así lo dice Génesis capítulo 2, verso 7. Ahí está perfecto. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces es el espíritu el que da vida. Jesús lo iba a decir también más adelante. Por eso es importante alimentar el espíritu. Y fíjense que los hebreos no entendieron esto en su momento. Y aquí necesito que me acompañen en este recorrido. Porque cuando los hebreos están en el desierto, fíjense que ven milagros, ven señales, ven prodigios, hay revelación, hay palabra de Dios, hay de todo. Pero solamente se enfocaron en lo superficial, en saciar su hambre, en saciar su sed. Nunca se enfocaron en nutrir el espíritu. Y más adelante, los discípulos de Jesús, las personas que seguían a Jesús, iban a cometer el mismo error. Iban a enfocarse solamente en lo físico, en lo material, pero no en lo espiritual. Por eso es que Jesús les exhorta en Juan capítulo 6. Jesús viene de alimentar a 5,000 personas multiplicando panes y peces. Viene de caminar sobre las aguas. Y entonces la gente empieza a ver a Jesús y dice, oye, este sí puede ser rey. Mira, este tiene capacidad para proveer. Multiplicó panes y peces. Este tiene poder, mira, hace milagros, hace señales, hace prodigios. Oye, este puede liberarnos de los romanos. Oye, vamos a volver a ser una nación poderosa. Solamente se enfocaban en lo exterior, en lo físico, en lo material. Igual que los hebreos en el desierto. Milagros, señales y prodigios, pero solamente en lo superficial adoraban a Dios. Nunca se enfocaron en nutrir su espíritu. Y Jesús no quería que sus discípulos cometieran el mismo error, de tal manera que Él decía, ustedes están cometiendo el mismo error que sus antepasados. Pero ellos comieron el maná y murieron. Y aquí ahora ustedes están recibiendo pan que desciende del cielo y da vida al mundo. Y Jesús decía, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca más tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y en ese momento, los discípulos empezaron a dar media vuelta y a huir. Se echaron para atrás. No hablo de los 12, hablo del resto de las personas que seguían a Jesús, el resto de sus discípulos. Empezaron a dar media vuelta y se fueron. ¿Por qué? Porque decían, uno ya empezó a hablar acerca de lo espiritual. Estaban enfocados solamente en lo físico.
Amados, hay muchos que hoy en día se acercan a Jesús solamente por lo superficial, solamente para saciar y satisfacer sus necesidades físicas y materiales. Pero cuando Jesús empieza a hablar de transformación, de cambio, de transformar vidas, de lo que nutre el espíritu, entonces muchos dan media vuelta y se van. Y Jesús, viendo esto, sus discípulos ahí empezaban a decir, pero qué dura palabra es esta, porque luego Jesús va a empezar a hablar de muerte. Va a hablar de que dice que tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Y claro, hablaba de la muerte que nos daría vida, pero no solamente eso, sino además del sustento diario que iba a dar a nuestro espíritu a través de su palabra. De tal manera que cuando los discípulos empiezan a decir, oye, pero esta es palabra dura para nosotros, entonces Jesús les dice, ¿y por qué se ofenden ustedes? A ver, ¿qué es lo que les molesta? Que deje de enfocarme en lo físico para enfocarme en lo que es espiritual. ¿Eso les molesta a ustedes? ¿Eso les ofende? Pues déjenme decirle una cosa, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Y algunos continuaron marchándose. Jesús, quizás ya frustrado, se voltea ahora sí donde los 12 y le dice, si ustedes quieren, váyanse también. Pero allí había un discípulo, Pedro, que quizás por primera vez su espíritu estaba siendo alimentado, su espíritu estaba siendo fortalecido con las palabras que salían de la boca de Jesús. Era tanto la nutrición de su espíritu que cuando Jesús le dice, si ustedes quieren, váyanse, el espíritu de Pedro estaba tan fortalecido y tan alimentado que dice, no, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amados, el que tenga oídos para oír, oiga. Hoy tú puedes ir de logro en logro, puedes escalar de éxito en éxito y aún así sentirte vacío. Hoy puedes acumular todos los bienes, pero puede que no haya nada que te llene a ti. Hoy puedes enfocarte en construir una buena vida y aún así sentirte muerto. Más que nutrirte en lo físico, nutre tu espíritu. Busca a Jesús, busca su palabra. En ella hay sustento, hay alimento, hay fortaleza espiritual que da vida a tu alma. Gloria a Dios. Es importante alimentar el espíritu porque Él es el que da vida. Tantas personas viven nutriendo solamente lo físico y aún así se sienten muertos, se sienten vacíos. Ahora, vamos a la aplicación práctica. ¿Se acuerdan? Yo les dije que yo les prometí que íbamos a ir a la aplicación práctica. A mí me gusta cumplir mis promesas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me alimento de la palabra de Dios? Algunos podrán decir, leyéndola, estudiándola. Pero no basta solo con recibir palabra, no basta solamente con leerla. No, mis amados. Fíjense en los hebreos, nuevamente. Vamos a ver, los hebreos en el desierto. Pregunta, ¿recibieron palabra de Dios? Por supuesto que sí. Los discípulos de Jesús que después se fueron, ¿recibieron palabra de Dios? Pregunta, ¿su espíritu realmente fue alimentado? No. Y fíjese en el caso de los hebreos. Creo que quizás, muy probablemente, esa es la etapa en la que Dios más milagros, más señales y más prodigios hizo con su pueblo. Hubo tanta revelación y tanta palabra de Dios hablada para su pueblo y aún así sus espíritus no fueron alimentados. Porque no basta con recibir la palabra de Dios o con leerla. ¿Qué hay que hacer entonces? Diga conmigo, dependencia. Dígalo fuerte, dependencia. Hay que depender de la palabra de Dios. Los hebreos no dependían de la palabra de Dios, recibían pero no dependían, no la creían. Por eso en los momentos de escasez, en los momentos de crisis, se enfocaban en lo físico, en lo material, en lo que ellos creían que era su dependencia, solamente lo que podían ver. Y entonces se veían a sí mismos y decían, estamos fregados, no vamos a morir.
se olvidaban por completo de lo que Dios les había prometido. Yo voy a estar contigo en el desierto, vas a llegar a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Pero no dependían de esa palabra. Amados, hoy en la actualidad, depender de la palabra de Dios es eso, alimentarnos de su palabra, es depender de Él, de lo que Él nos ha dicho. Es decir, yo ya no baso mi vida en lo que mis ojos ven, yo ya no baso mi vida, ya no dependo de lo que la realidad que estoy viviendo ahora me dice. Yo dependo de lo que Dios me ha dicho en su palabra, de lo que Él me ha prometido. Por eso en todo momento debo leerla, debo alimentarme de ella, aún en tiempos de crisis. Aún en medio del desierto, debo leerla, estudiarla, creerla y vivirla, depender de ella, porque si dependo de ella ya no me aflijo, pues yo sé que en los momentos difíciles, cuando hay escasez, confío en que Dios es mi proveedor. Cuando estoy enfermo, Dios es mi sanador. Cuando hay crisis, confío en sus promesas. Cuando no sé qué hacer, confío en que Él es mi guía. No importa lo que pase, confío en la palabra de Dios. Depender de Dios, depender de su palabra es confiar que fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Dependencia de su palabra. ¿Por qué punto estamos, mis amados? Por el primero. Y no sé si vamos a llegar al segundo. Primer punto, primer componente para alimentar nuestros espíritus. Hay que depender de la palabra de Dios. Hay que depender de su palabra. Yo ya no me baso en lo que mis ojos ven, sino que confío en lo que mi Dios me ha prometido en su palabra. Aún en la realidad que estoy viviendo, yo sé que Dios ha prometido y Él va a cumplir. Dependencia. Eso fortalece mi espíritu. Segundo punto. Lo encontramos en Efesios capítulo 3, verso 16. Efesios capítulo 3, verso 16. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, eso es espíritu, en el hombre interior, ¿por qué? Por su espíritu. Y aquí ya está hablando acerca del Espíritu Santo. Segundo punto, segundo componente que alimenta, que nutre nuestro espíritu, diga conmigo, comunión. Mire, si usted no me ayuda, yo con esta garganta no sé qué podemos hacer, ¿verdad? Diga conmigo, comunión. Ahora sí, la comunión con el Espíritu Santo es el segundo componente. Miren, amados, el Espíritu Santo no es un accesorio en nuestra vida cristiana. Él es la fuente misma, es la persona más maravillosa en este universo. Su obrar en nosotros es oxígeno para nuestra alma. La comunión con Él bien puede ser la proteína que fortalece nuestros músculos espirituales. Ahora, ¿cómo yo fortalezco mi espíritu con la ayuda del Espíritu Santo? Diga conmigo, oración. La oración. Efesios, capítulo 6, verso 18, nos recuerda, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No, te dice oración y súplica en el Espíritu. Hay que cultivar una relación con el Espíritu Santo. Y esto se logra a través de la oración. Es importante orar, pedirle al Espíritu Santo de Dios, ayúdame. Mire, el Espíritu Santo está en nosotros. Todo lo que Dios nos regaló, todo lo que Dios nos obsequió a través del sacrificio de Cristo, se efectúa en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, es importante cultivar una relación con Él. Necesito mejorar, necesito ser fortalecido, necesito cambiar, necesito transformar. Le pido al Espíritu Santo, ayúdame. Él es quien me moldea a imagen y semejanza de Cristo. Él desarrolla su fruto en mí. Él me da sus dones. Él me fortalece. Él me llena de su poder. Él intercede por mí. Como dice en Romanos capítulo 8, verso 26 al 27. ¿Le ha pasado alguna vez
¿Le ha pasado alguna vez que quizás en nuestras debilidades, quizás en nuestras fallas, intentamos relacionarnos con Dios y sentimos que las palabras no son suficientes, como si nuestra oración no llegara ni siquiera al techo? Y por más que hablamos, sentimos que repetimos palabras de por gusto, como si no hubiese una manera de acercarme a Dios o como si Él no me escuchara. En esos momentos, cuando ni siquiera sabemos qué pedir o qué decir, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, verso 26 al 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Aleluya, mis amados! Así de importante es nuestra relación con el Espíritu Santo. Su obra es vital para nosotros, para nutrir, para dar vida a nuestro espíritu y por ende a todo nuestro ser. Cuando tus fuerzas se acaban, cuando tu oración se rompe en lágrimas, cuando tu voz se apaga, el Espíritu ora por ti. Él te levanta, Él intercede, Él pone palabras donde tú solo tienes silencios. Aún en la lucha con nuestra carne, Él nos fortalece para vencer. Como dice su palabra, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¡Gloria a Dios! Segundo componente, para poder tener una dieta espiritual, un espíritu fortalecido, hay que tener comunión con el Espíritu Santo a través de la oración. Amados, un creyente lleno del Espíritu Santo nunca será un creyente débil, será un creyente imparable, un creyente lleno del poder de Dios. Tercer punto y último componente. ¿Cuál era el primero? No les entendí nada, pero sí, dependencia de la palabra de Dios. Segundo punto, la comunión con el Espíritu Santo a través de la oración. Tercer y último componente. Lo encontramos en Juan capítulo 4, verso 34. Juan capítulo 4, verso 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el tercer componente en nuestra dieta espiritual? ¿Cuál es? Eso, hable bien, mis amados. Hacer la voluntad de Dios. Y déjeme decirle algo, este es quizás el componente que más falta nos hace. Este es quizás el componente que más descuidamos nosotros. Alguno podrá decir: eso, Agner, muy bien, sí, depender de la palabra de Dios. Créeme que yo dependo de la palabra de Dios, tengo un espíritu fuerte, sí. En los momentos difíciles yo creo en su palabra y Dios es fiel, como tú has dicho. Otros podrán decir: sí, Agner, así es, la relación con el Espíritu Santo es importante, créeme que yo tengo comunión con su Santo Espíritu. Verdaderamente Él se manifiesta en mí con poder, me llena de su presencia. Pero ¿qué podemos decir de hacer la voluntad de Dios, de cumplir la misión del que nos envió? Amados, este es quizás el componente que más falta nos hace. Me emociona porque Jesús lo dice en un contexto cuando Él
le está predicando precisamente a la mujer samaritana, ¿no es cierto? Y en ese momento entonces los discípulos, preocupados por Jesús, dicen: oye, pero tú no has comido nada. Pero Jesús, que había terminado de predicarle a alguien, su espíritu se había fortalecido, se había nutrido, estaba fuerte espiritualmente, a tal punto que él decía: mira, no me importa ahora lo físico, lo material, el hambre, porque mi alimento es cumplir la voluntad de Dios, hacer la misión del que me envió. Amados, el que tenga oídos para oír, oiga. Puedes depender de la palabra de Dios de tal manera que en los desiertos siempre encuentres alimento y sustento. Puedes tener tal relación con el Espíritu Santo de tal forma que siempre ores en lenguas. Pero si no estás cumpliendo el propósito para el cual Dios te envió a esta tierra, nunca vas a alcanzar el crecimiento espiritual que necesitas y jamás vas a llegar a todo el potencial de un hijo de Dios. No importa cuánto dependas de la palabra o cuánto tengas comunión con el Espíritu Santo, es importante cumplir el propósito de Dios. Amados, debemos entender que estamos viviendo una guerra. ¿Puede decir guerra? Pero dígalo como si fuera una guerra, ¿verdad? Diga guerra. Estamos viviendo una guerra. Charlie Kirk, ¿le conoces? ¿Sabes quién es Charlie Kirk? ¿Por qué lo mataron? ¿Quién era? Bien dicho. ¿Por qué le mataron? Le mataron por eso, porque estamos en guerra. Le mataron por predicar a Jesús. Le mataron por predicar el Evangelio. Fue por defender tu fe que le pegaron un tiro. ¿Me explico, no? Estamos en guerra, mis amados. No te estoy hablando de algo que va a pasar después, de algo que viene, de persecución en el futuro, no, te estoy hablando de algo que ya nos alcanzó ahora en nuestro país, en nuestra ciudad. Es algo que se está peleando ahora mismo en tu trabajo, en tu universidad, en tus amistades, en tus relaciones. Hay pelea y debes entender que la posición en la que te encuentras, donde Dios te puso, el entorno que te rodea, no es solamente para que te beneficies y disfrutes, sino para que seas un faro de esperanza y anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que estaba haciendo Charlie Kirk y pagó el precio de hacerlo. Y algunos podrían decir: pero qué pena, era tan joven, tenía toda una vida por delante, todo el liderazgo, todo el potencial. Pudiera haberse dedicado a la política, sin duda le hubiese ido bien con todos los simpatizantes, con la habilidad, con la oratoria, con el liderazgo que tenía. Pero prefirió entregar su vida a causa de Cristo. Y algunos podrán decir: qué desperdicio de potencial. Pero sabemos que su muerte no fue en vano, sino que trascendió para una eternidad de gloria. Como también trascendieron los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Es lo mismo, el mismo sacrificio, es la misma entrega. Y muchos de ellos tuvieron que escoger si vivir una vida buena en esta tierra o vivir una vida que trascienda para la eternidad. Y no importaba el sacrificio, estaban contentos con tal de alcanzar a Cristo. Y ahí tú ves los héroes de la fe, no lo tenían nada, pero entregaban todo. Vestían pieles de ovejas, pieles de cabra, no tenían vivienda. El texto dice que andaban de aquí para allá, en cuevas, en montañas, rondando en el desierto, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Tú tienes la oportunidad cada día de escoger vivir una buena vida en la tierra o vivir una vida que trascienda para la eternidad. ¿Qué vas a escoger? ¿Lo físico, lo material o lo espiritual? ¿En qué te vas a enfocar? ¿Qué vas a nutrir? ¿Qué necesidades quieres suplir? Pablo sabía de lo que hablaba y Pablo sí que sacrificó su vida. Él decía: ustedes se jactan de lo que tienen, pues yo me puedo jactar aún más, no de lo que tengo, sino de todo lo que he abandonado. Fariseo de fariseos, todo el conocimiento, miembro del Sanedrín, autoridad política y religiosa en mi nación, una vida prominente, una clase social alta.
pero todo eso lo estimo por basura con tal de alcanzar a Cristo. Y mira todo lo que padeció, todas las persecuciones y las aflicciones. A pesar de eso, nunca se quejó, nunca se arrepintió de la vida que había escogido. Por el contrario, él sostenía y decía: estoy seguro que todas las aflicciones presentes no se compara a la majestad de gloria que en nosotros ha de manifestarse. Y le decía a los corintios todavía, cuando hablaba de sus padecimientos, de sus aflicciones, no era para quejarse, sino para animarlos. Y sí, por fuera tú lo veías y estaba débil, afligido, decían que estaba acabado, su presencia deplorable, pero por dentro su espíritu era invencible, a tal punto que le decía a los corintios, en medio de todas sus persecuciones y sus padecimientos, no se quejaba, se alegraba y decía: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque el hombre exterior se va desgastando, no obstante, el hombre interior se renueva día a día. Pues esta leve, escúchame. Al tipo lo azotaron, lo encarcelaron, lo apedrearon, lo dieron por muerto, lo abandonaron, lo dejaron solo, lo decapitaron. Y aún así tiene la osadía de decir: esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¡Gloria a Dios! ¿En qué te vas a enfocar? ¿En lo que se ve, lo físico, lo material, o en lo que no se ve, lo espiritual, lo trascendental? Hoy tú escoges. ¿Cuál es tu enfoque en esta vida? ¿Vas a seguir acumulando bienes, persiguiendo sueños y ambiciones materiales? ¿O vas a enfocarte en lo que realmente importa, nutrir y alimentar tu espíritu? Para eso tienes que cumplir el propósito por el cual estás en esta tierra. La guerra se está peleando. Y hubieron tantos mártires, hoy se suma uno más, Charlie Kirk, que dieron su vida. Ellos murieron para que tú puedas acceder a la vida que hay en Jesucristo. ¿Qué hubiese pasado de nosotros si ellos hubieran sido tan egoístas? Lo mismo que le puede pasar a las futuras generaciones. ¿A cuántos le vas a negar el acceso a la vida que se encuentra en Jesús? ¿A cuántos de tus amigos? ¿A cuántos de tus compañeros de trabajo? ¿A cuántos en la universidad? ¿A cuántos? ¿Dónde están los valientes que se levantan hoy en esta generación? ¿Dónde están? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién es capaz de decir: heme aquí, Señor, envíame a mí? Hoy más que nunca debemos ser una iglesia que se levanta, fortalecidos en el Espíritu, para hacer luz y sal en esta tierra. Ya para terminar, amados, hoy hemos aprendido y sido exhortados a nutrir nuestros espíritus. Ahora, quizás hoy tú te sientas motivado, motivada, emocionado o emocionada a arrancar tu rutina espiritual. ¿Cuántos se sienten motivados? Tal vez, como muchos han dicho en lo físico, quizás tú digas ahora: el lunes empiezo. Pero no es mi intención que inicies y luego desmayes. No digo que no te vayas a equivocar nunca, solo te pido que cuando pase no te detengas, sigue adelante. Esta disciplina solo se logra con constancia y para eso necesitamos la ayuda de su Santo Espíritu. Amados, 3 componentes son necesarios en nuestra dieta espiritual. Así que vamos, iglesia, comamos del pan de su palabra, bebamos del agua de su espíritu y vivamos cumpliendo el propósito de su voluntad. Y descubriremos
que no hay desierto que nos detenga, no hay prueba que nos derrumbe, no hay gigante que nos venza, pues el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo, y un espíritu fortalecido en Cristo Jesús será siempre más fuerte que cualquier batalla. Amén y amén. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por este